Sean bienvenidos una vez más a este excelente tiempo de alabanza y adoración, un tiempo en el cual lo invitamos para que usted se disponga en su corazón con esta canción, una canción que vamos a comenzar el día de hoy. Esta canción es Aquí estoy, pero es una canción la cual debemos presentarnos delante del Señor, ante su presencia, así como dice su palabra, despojándolo todo. Así que yo le invito para que ahí donde usted está, nos acompañe en este tiempo en el cual usted se visualice allí en la cruz del Calvario, a los pies de Jesús, pero usted se visualice cómo entrega allí su vieja naturaleza, su viejo hombre, sus pasiones, sus deseos. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Dile, te obedeceré. Te obedeceré en mi corazón. Dile, te ofreceré. Te ofreceré mi adoración. Y hable juntos, aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Vamos más. Aquí estoy Dile, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. para ti. Visualícese ahí como está a los pies de Jesús, que lo despojamos al lugar más alto que es el lugar de los pies de Jesús. Una vez más, dile, representaros. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Yo te obedeceré. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Juntos digámosle, aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras. Lo que quieras y como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras y donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras y como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras y donde quieras, tuyo soy. Así es, preparemos a ir para lo que el Señor tiene para nosotros esta vida.
para que disponga mucho más su corazón, para que usted reciba más de él. Como quieras, cuando quieras. Eso es lo que le debemos decir al Señor. Úsanos como quieras, cuando quieras, para lo que quieras. Estamos dispuestos, Señor, a ser usados por tu gracia, por tu plenitud. Nos disponemos, Señor, a un cambio, una transformación desde lo profundo del corazón. Llévanos, Señor, a un cambio, a una plenitud en tu presencia. Hoy te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Te damos gracias, Dios, por la iglesia, el remanente de Jesucristo de las naciones de la tierra. Una iglesia en formación, una iglesia en la cual el mismo Espíritu de Dios entra, nos forma, nos renueva, nos restaura, nos cambia, nos llena de su paz, su amor y su gozo, su conocimiento, su entendimiento. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Nos hacemos a un lugar, entra, amado Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar. Entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Entra a las redes sociales, amado Espíritu Santo. Entra a los medios de comunicación. Haz tu obra, amado Espíritu Santo, llena de tu presencia, llena de tu gracia, llena de tu gloria, llena de tu justicia, llena de tu paz, llena de tu amor. Cada corazón, que esos corazones sean reformados, transformados, llenos de la paz y el gozo del Espíritu de Dios. Le damos la gloria al Señor por este maravilloso tiempo. Le damos las gracias al Señor porque entramos en un año en el cual entra en la recta final. Un año en el cual el Señor tuvo misericordia de nosotros. Un año en el cual el Señor viene llenándonos de su presencia, de su cambio, de su renovación, de su conocimiento, su palabra y su verdad. Le damos las gracias al Señor por la vida de cada uno de los salmistas. Oramos y le pedimos al Señor que el amor de Jesús sobreabunde en cada una de las áreas de su vida y su corazón, que guíe sus pasos, guíe su entrar, guíe su salir, los lleve en su conocimiento, en su entendimiento, en su revelación, en su palabra, en su plan perfecto que Él mismo ha designado y ha asignado para cada uno de ellos. Te los entregamos, Padre, que seas tú gobernando cada una de las áreas de su vida y llévatelos a los planes que tú ya has predestinado para ellos en los lugares de la tierra en Cristo Jesús. Le damos las gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos sus vidas, sus casas, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, su ministerio, su propósito, su llamado. Bendecimos los planes que el Señor ya ha prefijado para ustedes como llamado y como propósito dentro de la iglesia. Ese plan perfecto que el Señor tiene para la salvación, no solamente de su vida, sino también de toda su familia. Que el Señor Jesús entre y tome el control del corazón de cada uno de sus familiares y los lleve a un arrepentimiento genuino, pero que también los lleven a conocer al único Rey, al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo, al dador de vida, por quien tenemos acceso al reino de los cielos, acceso a la eternidad juntamente con Cristo. Le damos las gracias al Señor por ese tiempo glorioso y maravilloso. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Así es, ahí donde usted está vamos con una excelente canción. Esta canción es de Marcos Witt, es una alabanza en la cual vamos a glorificar ahí al Señor, es Tú harás. Y allí donde usted está, le invito a que exalte el nombre de Dios y lo bendiga con nosotros, a Dios con sus propias palabras. Dance para el Señor y glorifíquelo. Cuando el mar me dice te hundirás, o te dice no pasarás, labra y eso bastará. La fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Lo que fue, sabes que vendrá, ese gran yo soy, tú me sostendrás. Eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida.
allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Así es, Dios Todopoderoso, tú harás, Señor, tú haces, Padre Santo. En el pasado hiciste, hoy harás, Dios, continuarás haciendo, Dios Todopoderoso. A Dios sea la gloria y la honra. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre Dios, y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Vamos con una adoración. Esta canción es muy conocida en la iglesia cristiana. Es una canción la cual es Tú estás aquí. Bueno, iglesia, les pido que nos acompañen en esta adoración y que visualicen ese momento por el que estamos pasando en la tierra, en general en todo el mundo. Aquí en Colombia nos podemos dar cuenta que la situación no es nada fácil. Aún incluso si de pronto su situación está muy bien, igual recuerde esos momentos duros, porque en esos momentos es cuando el Señor más nos prueba. Y recuerde que Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre está ahí, aunque no lo podamos ver, aunque la adversidad sea muy grande, aunque la verdad parezca que todo va a ser peor, Él está ahí con nosotros. Como dice en su palabra, mi embrión vieron tus ojos. Entonces sabemos que Él nos conoce desde antes de crear el mundo, desde antes de crear cualquier cosa. Así que los invito para que allí donde usted está, cante con nosotros esta canción que se llama Tú estás aquí. Despójese de cualquier carga que pueda tener en este momento y dígale al Señor que Él está ahí con usted. Reconózcalo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puedes mirar tu hermosura. Tú estás aquí.
estás aquí, puedo sentir tu grande amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu grande amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, habita en cada uno de nosotros, Señor. En cada persona, Señor, que está escuchando esta transmisión, Dios. Y sé el centro de sus vidas, Dios. Que lo que tú tienes destinado para sus vidas lo puedan recibir, Señor. Prepara el ambiente de cada casa, de cada vida, de cada corazón, para lo que tú, Señor, quieres hacer el día de hoy. Señor, te bendecimos, Dios. Te exaltamos, te adoramos, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Bueno, continuamos con la palabra para el tema del día de hoy, es apartados para Dios. Apartados para Dios, como dice en las Escrituras, dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo es con un propósito, un plan perfecto que Él ya había predestinado para usted y para mí. Así como el Señor lo hizo con Abraham, con Isaac, con Moisés, con el rey David, ya habían sido predestinados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero usted y yo también fuimos predestinados. Antes de la creación del mundo el Señor ya había pensado en usted y en mí. Pero cuando pensó en usted y en mí, no fue para nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Qué queremos hacer en este mundo? ¿Qué queremos conquistar? ¿Qué queremos ir a lograr en este mundo? No, es el plan perfecto del Señor para nuestras vidas. Un propósito con el cual usted y yo ya venimos con una marca para hacer el plan perfecto de Dios. Y ese plan perfecto, quiero que me acompañe el libro de Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire que cuando miramos la historia de Pablo, encontramos a Saulo de Tarso, un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo, un hombre el cual le servía a los altos jerarcas de la iglesia de esa época de Roma. Y perseguía a los cristianos, algunos para encarcelarlos, otros para matarlos. Algunos lo tildaban como asesino, a Saulo de Tarso. Hasta que usted y yo miramos en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos la respuesta del Señor, donde dice la palabra que se le apareció el Señor en el camino, cuando iba Saulo de Tarso camino a Damasco. Iba con sus soldados para apresar a los cristianos en Samaria. Pero cómo se le aparece el Señor en el camino y le dice: Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Asombrado, Saulo, volteando a mirar dónde estaba, pero no lo vio. Solamente escuchó la voz. Le dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y como este hombre cae del caballo donde iba montado, donde iba camino a Damasco, dice que quedó ciego. Y que a raíz de ese momento viene una conversión, viene un cambio. Pero todo lo tenía planeado ya el Señor en Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para que le sirviera a Dios. Por eso encontramos más adelante las palabras que el Señor le dice, instrumento útil me es este. Cuando el Señor manda al profeta a que pusiera las manos sobre Saulo para que cayeran las escamas de Saulo que estaba ciego, 3 días después. Cuando el Señor mandó al profeta y le dijo, este me es instrumento útil. Usted y yo somos instrumentos útiles a las manos de Dios. Hay veces personas que dicen que conocen y buscan de Dios, pero muchas veces se vuelven religiosos. Asisten religiosamente a los cultos en la iglesia, a las reuniones en la iglesia, pero no se les ve fruto, no se les ve un avance, no se les ve una evolución. Y es precisamente, usted y yo no debemos de dejar de asistir a la iglesia, es importante, pero también debemos tener estos tiempos de cambio y transformación en la intimidad, porque usted y yo la iglesia la tenemos como una orientación y guianza del Señor a través del pastor o líder de la iglesia, pero usted y yo debemos cumplir un papel muy importante en la presencia del Señor, ya que eso fue lo que hizo Saulo de Tarso. Saulo se sometió a la voluntad del Señor. Por eso, cuando el Señor dijo, instrumento útil me eres, porque él automáticamente en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, encontramos un antes y un después. Un antes, quien era Saulo de Tarso, pero un después, quien era Pablo de Tarso. Cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 10, encontramos la historia de Esteban. Cómo Esteban se enfrentaba a los judíos, pero cómo les relataba la historia desde qué momento se habló de Jesucristo. Él les habla desde el momento de Moisés hasta que crucificaron a Jesucristo y les recita las escrituras. Como les decía, eso está en Hechos capítulo 10. Y encontramos a Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que los judíos crujían los dientes, se irritaban de solo escucharlo porque no podían contender contra Esteban. Porque ahí la palabra encontramos que este hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero también en este capítulo encontramos que después de que da todo el discurso, Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, al final de este capítulo habla y dice que Esteban lo estaban apedreando, que los judíos cogieron piedras para apedrearlo y lo estaban apedreando, pero dice que él volvió a mirar al cielo y vio el cielo abierto. Pero dice que vio la gloria de Dios, vio al Padre sentado en el trono y vio a Jesucristo. Y lo vio y automáticamente entró en ese tiempo en un éxtasis, porque él, pienso yo, que no sintió los golpes, las apedradas que le estaban dando a él, y dice que automáticamente lo sacaron porque ya estaba muerto. Y él dice que en ese momento tiraron las ropas de este hombre a los pies de Saulo, Saulo de Tarso. Ahí es donde comienza la historia de Saulo. Y ya como les decía, en Hechos 9 encontramos la conversión de Saulo de Tarso, que encontramos ese cambio, esa transformación de este hombre escogido para Dios. Usted y yo hemos sido escogidos, separados para Dios, apartados para Dios con un plan perfecto del Señor. Si usted de pronto no entiende cuál es el plan perfecto que Dios ha predestinado para su vida, como les decía en un comienzo, la palabra de Dios dice que usted y yo ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos escogidos para Dios, para su plan perfecto. Pero es importante conocerlo a través de la palabra de Dios, pero también en tiempo de intimidad, clamor y oración. Porque aquí vamos a mirar unos puntos específicos. Si usted y yo somos apartados para Dios o solamente somos unos religiosos. Nos gusta la alabanza, la adoración, nos gusta la iglesia, nos gusta los cánticos, nos gusta encontrarnos con los hermanos de la congregación, nos gusta compartir con los hermanos de la iglesia, nos gusta ir a los diferentes eventos de la iglesia. Pero ¿será que sí estamos apartados para Dios o solamente nos gusta las cosas de Dios, pero realmente no estamos metidos de llenos en el Señor? Ya que es para quienes ya han recibido el llamado de Dios, ya sea por revelación, por imposición de manos de un profeta escogido por Dios o escogidos aún antes de la fundación o la creación del mundo. El mundo en el cual usted y yo nos encontramos tiene un tiempo de caducidad y ese tiempo lo tiene el Señor. Pero este tiempo fue marcado por Dios para que usted y yo cumplamos el plan perfecto del Señor, el plan perfecto para el cual el Señor nos ha escogido. Si usted y yo miramos noticias, que hoy nos queda tan fácil escuchar noticias por redes sociales, los medios de comunicación, en los noticieros, lo que está sucediendo en el mundo.
Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los tiempos se están acortando y se está acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se está acercando la venida de Él. Y esto es un llamado que está haciendo el Señor a la humanidad, que se arrepientan y vuelvan a los caminos del Señor, los que ya se apartaron, pero también los que no conocen, que conozcan al Señor Jesucristo y que vengan a sus caminos, pero que también anden en sus caminos y en el plan perfecto del Señor. Por eso escuchamos de catástrofes, de incendios, de terremotos, de tsunamis, de inundaciones, de incendios, pero también escuchamos de guerras que están sucediendo a nivel global, a nivel mundial, cuando dice la palabra que escucharán rumores de guerra, pero también que se enfrentará nación contra nación, dice la palabra de Dios, tal cual está sucediendo en el mundo. Esos son señales de los finales de los tiempos, dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que conozcamos si somos apartados para Dios o somos no más que unos religiosos. Ya que el Señor, hay algunos que viven como si lo único que les importara en esta vida es precisamente su vida. Solamente que vivan sus planes, sus proyectos, sus anhelos, sus deseos. Quiero vivir en tal lado, quiero comprarme una casa, un carro último modelo, un carro lujoso, quiero vivir de tal manera, quiero vivir en tal estrato, quiero comprarme tal cosa. Tantas cosas, como lo dice Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades en las cuales usted y yo, cuando partamos de este mundo, no nos llevaremos nada, pero nos llevaremos es a dónde vamos a pasar la eternidad. Si realmente trabajamos desde este mundo, cómo vamos a vivir la eternidad con Cristo Jesús. Y desde ya debemos trabajarla apartados para Dios, conociendo el plan perfecto que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo. Desde ya es a vivir como ciudadanos del reino, apartados para Dios, que a través de nuestras vidas glorifiquemos al Señor en cada uno de nuestros hechos, palabras, acciones y decisiones. Yo sé que a diario tenemos conflictos, circunstancias adversas, problemas, pero lo más importante es que usted y yo entremos en esos tiempos de intimidad con el Señor, poder entrar en la oración, pero también en la meditación de la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, entendimiento, conocimiento, discernimiento, y ese entendimiento en la palabra para mirar cuál es el plan perfecto que el Señor ha predestinado para usted y para mí. ¿Por qué tantos ataques de sus familiares? ¿Por qué tantos ataques de las personas que lo rodean? ¿Por qué tantos ataques de las personas más cercanas? ¿Cuál es el plan que Dios ha predestinado para su vida? Eso no es gratis, que a veces nos lo ganamos usted y yo, y es precisamente porque hemos sido apartados para Dios. Pero yo le digo que lo más importante que usted y yo podamos entender que el enemigo es el que está detrás de esas personas, es el enemigo que está detrás de estas situaciones, para mirar cómo usted y yo caemos y nos metemos en la situación que Él nos quiere involucrar. Es importante que si pronto no llegamos a conocer y entender ese plan de Dios, meternos en tiempos de ayuno, ya que la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos metemos en ayuno, automáticamente debilitamos la carne, pero vivificamos el espíritu. Pero es importante conocer y entender que en el ayuno es donde usted y yo más debemos someternos a la palabra y a la oración, el clamor delante del Señor, para conocer el plan perfecto del Señor y poder mirar apartados para Dios, ¿con qué fin? ¿Con qué plan? ¿Cuál propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Ya que encontramos a la luz de las Escrituras que hay 5 ministerios. Dentro de esos 5 ministerios, el Señor escogió pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿cierto? No quiero decir que usted y yo tenemos que cumplir esos 5 ministerios, pero también que tenemos que mirar cuál es el ministerio que Dios nos dio a usted y a mí. Uno de los ministerios más importantes es que el pastor, ser pastor. Pero el pastor es primeramente pastorearnos nosotros en la palabra, ¿cierto? Seguir y pastorear a las personas que nos rodean. Pero cuando la persona, el Señor lo llama como pastor, inicialmente debe ser testimonio. Y para ser testimonio debemos morir a nuestra humanidad. Debemos morir a nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad, a nuestro yo, porque es ese yo que se levanta con ese ego, y es que, como dicen algunos, es que no sabe quién soy yo. Ese es el que tenemos que morir para poder entrar a la voluntad perfecta de Dios. Porque démonos de cuenta que el Señor Jesús, el mismo Dios, vino y se encarnó en un cuerpo humano, en un cuerpo de hombre. Vino a habitar en un cuerpo humano, pero Él nunca dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que vengo a salvar este mundo, esta tierra. No, Él vino en la humanidad de Cristo Jesús, pero vino a mostrarnos
esa paz, ese amor, ese gozo, pero también esa humildad en la cual usted y yo debemos vivir, porque si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a habitar en un cuerpo humano como el suyo, como el mío, y vino a demostrarnos y a traernos al reino de los cielos a la tierra, pero también cómo fue crucificado, golpeado y llevado de la peor manera a la cruz del Calvario, pero dice la palabra en Isaías que dice que fue llevado como oveja al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y a veces no nos, como dicen algunos, no se aguanta ni un tinto, no aguanta que le digan nada, ni que lo miren mal, ni que le hablen nada, porque de una vez sale ese viejo hombre a relucir y explota con unas cuantas palabras. Como me decía una vez una persona, yo soy cristiano pero no soy pendejo, yo no me voy a dejar de nadie. Entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Todavía está el yo manejando a esa persona y creemos que estamos en Dios. El Señor Jesús nunca maldijo, el Señor nunca se enfrentó con golpes, malos tratos a las personas, no, que confrontó a los judíos, a los que estaban en los altos jerarcas de la iglesia, los confrontó, pero con la palabra, que Él estaba haciendo las cosas bien, pero ellos no estaban haciendo las cosas como lo pedía el Señor. Quiero que miremos en el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas 6, capítulo 14, Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Hablamos del apóstol Pablo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de un hombre soberbio, arrogante, prepotente, pasa a ser un hombre, lejos esté de mí gloriarme. O sea, él se gloriaba más en la cruz. ¿En la cruz por qué? Porque él sabía quién era el Salvador, el Redentor, el Libertador, el que lo había rescatado, el que lo llamó camino a Damasco, Jesús. Cuando le dijo, grande cosa es dar coces contra el aguijón, parafraseando, lo estoy diciendo, que lo dice la palabra. Pero aún así él aceptó el llamado del Señor, él no renegó. Yo encontraba como este hombre ese cambio tan trascendental, porque podía perfectamente haberle dicho al Señor, pero yo, ¿cómo sí que tengo que servirle? ¿Cómo así que tengo yo que hacer el ministerio, el llamado? No, ahí encontramos un hombre totalmente transformado a Pablo. Si no, mire usted las cartas paulinas, lea usted las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo, un hombre totalmente transformado, un hombre renovado en el poder del Espíritu de Dios. Debemos entender como principal fundamento, usted y yo como cristianos, el que somos y estamos separados del mundo para Dios. Es importante entender que cuando usted y yo estamos apartados para Dios, estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Como el Señor Jesús le hizo la oración al Padre cuando iba a partir y entregar a sus discípulos. Le dijo al Padre, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Entonces, prácticamente, ellos ya estaban preparados para la partida del Señor Jesucristo, pero también a no pertenecer al mundo, que estaban en el mundo, a hacer el plan perfecto que el Señor Jesús les había enseñado en esos 3 años y medio que los formó. Y aquí apartados para Dios es que usted y yo estamos en el mundo. Le podemos decir al Señor, sácanos del mundo. El Señor no nos va a sacar del mundo, nos va a dejar en el mundo, pero sí nos puede sacar de nuestras dudas, nuestra lucha, nuestros temores, nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras inseguridades, nuestro carácter, nuestra humanidad. Sí nos puede desligar el Señor en la oración. Y eso lo debemos hacer a diario, porque como el mismo apóstol Pablo escribió, cada día muero, y es morir a mi yo, a ese yo que a veces como que se levanta y quiere ensoberbecerse, llenarse de orgullo, de prepotencia. No, yo como que lo ato y lo echo fuera a diario en el nombre de Jesús, para que no se intente levantar a través de mi vida, no lo subyugo. Algunas personas dicen, no, yo lo aplaco, yo lo calmo. No, dice la palabra, echarlo fuera, es echarlo fuera de nosotros para que no habite en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra humanidad, para que cada día muero, como lo dice el apóstol Pablo, para poder hacer la obra del Señor. Y es que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ya que para Dios este fue uno de los principios de Pablo, y fue por encima del mundo tener una comunión con el Señor, el cual le fue de mucho más provecho para su ministerio y su llamado. Por eso todo hombre tiene 2 opciones: vivir en el mundo y agradar al mundo, o ser ciudadanos del reino y apartarse de lo que ofrece este mundo. Usted elige si es apartado para Dios, vive en el mundo y comulga con lo del mundo. Entonces busca un estatus, un lugar, vivir con X persona, hacer tales cosas, ir a fiestas, hacer cosas que hacen en el mundo. Pero estoy con Dios, estoy apartado para Dios. No,
Pablo aquí encontramos que él no vivió igual como vivía antes. Fue un cambio radical y profundo en el apóstol Pablo para entrar al ministerio del llamado que el Señor Jesucristo lo llamó, porque él mismo fue el que le habló en el camino. Jesucristo, el ángel de Jehová, él fue el que le habló en el camino para el propósito perfecto del Señor. Por eso, como estaba mirando anteriormente, apartados para Dios, algunos el Señor usó un profeta, los ungió con aceite, oró ese profeta por usted, le dijo, Dios te llama como un ministerio para tal. Por eso le decía, profeta, evangelista, maestro, apóstol, ¿qué es lo que lo ha llamado el Señor? ¿Cierto? A otros el Señor los ha llamado para el servicio, a otros el Señor los ha llamado para la alabanza, la adoración, a otros el Señor los ha llamado para ir por los perdidos. ¿Cuál es el plan que Dios lo apartó a usted para él? Usted, y es importante que entremos en la oración. Pueda que Dios haya usado al pastor, al profeta, a la persona que vino y oró por usted, pero ¿será que sí? ¿Será que lo que dijo es verdad? A mí no me parece. Personas que dicen, sí, por mí oraron, sí, ya oraron y me dijeron que sí, que Dios me iba a usar en eso, pero no, yo no veo nada, no, igual. Pero ni siquiera busca el plan perfecto, ni siquiera va y se mete en la oración, ni siquiera dice, oiga, ¿cómo tengo que hacer para saber si realmente Dios me apartó y cuál es el plan de Dios para mi vida? Entonces como que siguen igual, sí, Dios me apartó para Dios, soy una persona separada para Dios. Encontramos el caso del rey David. El rey David mandó el Señor a Samuel a ungir al nuevo rey porque Saúl le había fallado al Señor, no había cumplido lo que el Señor le había dicho a Saúl. Pero el Señor dice, me he propuesto un nuevo rey para Israel. Y por eso le habla al profeta Samuel para que vaya y ungiera a uno de los hijos de Isaí. Y vaya él y empieza a buscar cuál sería. Cuando encontramos en la palabra, encontramos que llegó Samuel a ungir a primero los hijos de Isaí. Pero cuando el Señor le habla, le dice, no es, él no es. No mires a tu parecer. Yo pienso que como él era ellos eran uno de los que pertenecían al ejército del rey Saúl, del rey de Israel, entonces de pronto lo vio acuerpado, simpático, un hombre de guerra, dirá, este será el rey de Israel. El Señor dijo, no mires a tu parecer. Y al final encontramos que llamaron a David. Pero David no estaba con sus hermanos, estaban todos los hermanos en la casa cuando los mandó llamar Samuel a Isaí y que trajera a sus hijos, pero ni siquiera había llegado David. Cuando ya Samuel le dice, Dios le dijo, no está. Y Samuel dice, ¿falta alguien acá? Ah, sí, falta David. Sí, el que cuida las ovejas, pero como que ese por allá, ese que es el cuidador de las ovejas. Dice la palabra que el Señor lo trajo detrás del redil, lo trajo a David. Lo trajo, ¿por qué? Porque no era apto para ellos según lo que miraban sus hermanos y aún su papá Isaí. Pero el Señor sí lo escogió, pero lo escogió con un plan perfecto. Y usted escuchará todo el cambio y la transformación que hubo en David, cómo el Señor lo usó como un hombre de guerra, pero un hombre de alabanza, adoración. Lo encontramos en los salmos, los conflictos, situaciones, problemas que vivió el rey David. En algunos los recita, los habla en los salmos, pero encontramos un hombre con un propósito de Dios. Dice la palabra que aunque este hombre pecó, le pecó a Dios cuando este hombre se metió con Betsabé, una mujer que estaba casada con Urías, pero como el rey David manda matar a Urías, lo pone como carne en cañón ante el ejército enemigo, pero viene este hombre y después se arrepiente delante del Señor y clama delante del Señor por su misericordia y encontramos que se convirtió en el mejor amigo de Dios. ¿Qué diferente hay que usted y yo no podamos lograrlo, convertirnos en los mejores amigos de Dios? Porque el Señor miró un corazón arrepentido, un corazón humillado, que el mismo Señor le dio la promesa que toda su descendencia estaría en el trono, estaría en el camino del Señor, que algunos pecaron, obraron mal de los hijos del rey David, sí, pero el Señor cumplió su palabra hasta el final con el rey David, lo que él le dijo, porque se convirtió en el mejor amigo. Entonces, apartados para Dios, ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí conocemos por qué somos apartados para Dios? ¿Será que de pronto lo estamos haciendo por agradarle al pastor, al líder, o porque yo pertenezco a tal congregación, pertenezco a tal iglesia, tengo un nivel dentro de la iglesia, tengo un liderazgo dentro de la iglesia y creo que estoy apartado para Dios? Pero muchas veces le estoy cumpliendo más al hombre que a Dios. ¿Y qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? ¿Cuál es el plan? Porque yo te escogí. Volvemos nuevamente a lo que pasó con David, lo que pasó con Pablo,
cómo el Señor los llamó y los escogió, y cómo el Señor los formó, los transformó. Yo encontraba, cuando estaba haciendo el estudio de esta palabra, cuando somos apartados para Dios, viviremos diversas y diferentes pruebas. Y son necesarias las pruebas. El rey David pasó muchas circunstancias adversas cuando el mismo rey Saúl lo buscaba para matarlo, y eso que lo tenía como el mejor amigo, el rey Saúl a David. Dice que se le convirtió, aun cuando venía un espíritu y lo atormentaba al rey Saúl, venía y tocaba el arpa el rey David y calmaba ese espíritu que se movía en el rey David. Pero eso fue enviado por Dios. Y se convirtió en el mejor amigo, y de un momento a otro, cuando él supo que sería el reemplazo del rey Saúl, se le convirtió en el peor enemigo, David. Y cómo este hombre, en la fidelidad de Dios, tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, nunca lo hizo. Nunca lo hizo, porque él sabía el lugar de honra, el lugar de privilegio donde Dios lo había puesto, y que él no era quien para poderlo matar, aunque el Señor se lo puso en el camino, se lo puso, inclusive dice la palabra, que lo encontró durmiendo y con su espada ahí al lado, su lanza, y con esa misma lo podía haber matado, pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque él honraba al rey Saúl, no lo hizo, y también por el propósito que Dios había hecho en él. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos llenamos de ese orgullo, esa prepotencia, y es que me voy a desquitar de tal forma, y es que le voy a decir, y es que le voy a decir unas cuantas? ¿Por qué no vamos a la oración? La oración es donde encontramos descanso y libertad. El rey David lo único que hacía es clamarle al Señor. Por eso los diferentes salmos que encontramos, cuando encontraba de pronto disperso, perdido, escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él lo encontró automáticamente al Señor y entendió, y nos da a conocer, entender, Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Ahí pudo ejecutarlo y hacerlo cumplir en su obra. Ya que miremos lo que nos dice en 1 Juan 2.15. 1 Juan 2.15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hemos sido apartados para Dios, no debemos amar las cosas del mundo, como les decía anteriormente. Vivir en un lugar, una casa, un apartamento. No, ya no. O sea, eso ya pasa a segundo plano. Porque yo he podido conocer y entender que a medida que yo busco del Señor, dependo del Señor, como dice la palabra en Mateo 6:33, todo vendrá para añadidura. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Excelente. Porque usted y yo buscamos el reino de Dios, y el Señor nos dará todo lo que usted y yo de pronto anhelamos en el mundo. Nos lo dará, pero ya vendrá como añadidura. Ya no es ese anhelo, quiero un carro tal modelo, quiero una casa en tal estatus, quiero vivir en tal ciudad, quiero vivir en tal nación. Ya no, eso pasa a un segundo plano, porque en este momento lo más importante para ustedes buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo entendió el rey David. Cuando dijo en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor. No es el pastor, no es el líder de la iglesia, no es la empresa, no es el negocio, no es lo que yo me gano en tal lado, no es tal persona. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted y yo lo recitamos, lo declaramos, podemos conocer y entender que en Él nada nos faltará. Eso fue lo que pudo entender el rey David. Por eso podemos estar en el mundo, vivir en el mundo, pero si amamos a Dios, no quiere decir que también debemos estar con el mundo o amar las cosas de este mundo. No. Cuando somos separados para Dios, nos corresponde a usted y a mí vivir en santidad. Pero mire que para podernos desligar de todo lo que nos ofrece este mundo, porque aún, como les hablaba anteriormente, que aún los familiares se levantan, pero ¿qué? Usted ni trabaja, ni hace nada, ¿y de dónde va a sacar plata para esto? ¿De dónde va a sacar plata para lo otro? Pero es que usted ni siquiera paga tal cosa, ni siquiera paga tal otra. Pero encontramos en la palabra, vuelvo y le repito, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y el Señor usa aún al mismo diablo para bendecirnos.
Al mismo diablo el Señor usa para bendecirnos y proveernos en lo que usted y yo necesitamos cuando lo ganemos en la oración. Pero cuando somos apartados para Dios y estamos apartados para Dios y hacemos las cosas para Dios, no por agradarle al mundo. Mire que aquí encontramos que el apóstol Pablo no lo hacía por agradarle a las personas. Él ya no lo hacía por agradarles a los que lo seguían, a los altos jerarcas de la iglesia, a los religiosos. No, inclusive el Señor lo envía a Roma a hablarle a los de Roma, a los que él les servía. David, como el Señor David, como Dios usa al rey David, que aún lo colocó por cabeza aún de sus hermanos, al rey David, y lo usó de una manera sobrenatural. Otra parte de la palabra donde encontramos que era apartado para Dios a José. Usted lee la historia de José, dice que Dios le dio sueños desde muy pequeño a José, pero este hombre en su alegría, en su entusiasmo, contaba los sueños a su papá y a sus hermanos y dice que se llenaron de envidia a sus hermanos. ¿Y quién se cree? Ahora nos va a gobernar a nosotros, ahora nos tenemos que inclinar ante él. ¿A quién se cree? Porque ahora tenemos que rendirle pleitesía a él. Pero ya cuando pasa él a ser gobernador de Egipto, en los tiempos de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas que Dios le da la revelación a José, impactante cómo llega toda su familia y los sueños que él tuvo de niño se cumplieron ya con un hombre adulto. Un hombre adulto ya como un faraón prácticamente, como gobernador de Egipto, mano derecha de faraón, viene y trae a su papá y a sus hermanos y les da alimento y los sostiene. Así no nos podrá usar usted y a mí el Señor. Por eso no se preocupe lo que estén hablando, lo que estén diciendo los demás. Somos apartados para Dios. Y como Dios apartó a José, así Dios lo apartó a usted. Así Dios lo quiere usar a usted. Así Dios lo quiere colocar por cabeza a usted. No sé si será en esta nación, en otra nación, lo colocará por cabeza. Porque Dios colocó a José por cabeza en otra nación. Podía el Señor haberlo colocado por cabeza en su pueblo, en su nación, Israel. Pero el Señor le plació colocarlo por cabeza en Egipto. Porque el Señor ya tenía un plan perfecto para con José, que venía en tiempo de escasez. Pero ¿cómo le da esas estrategias, esa sabiduría, esa habilidad, ese conocimiento a José para almacenar la comida que tenían los 7 años de abundancia para cuando vinieran los 7 años de sequía, de escasez? Y pudo alimentar, leo una la palabra, que venían naciones por alimento a Egipto. Y todos tenían que ver con José, porque él era el encargado, era el gobernador de Egipto. Y cómo el Señor nos quiere usar a usted y a mí, apartados para Dios. Por eso es que muchos no entienden el plan del Señor. ¿Cuál es el plan? Pero yo le sirvo a Dios y pasa esta circunstancia, pasa esta situación. No son comparables con la gloria venidera, lo que usted y yo estemos pasando. Pero siempre y cuando vayamos al clamor y a la oración. Cuando somos separados para Dios nos corresponde vivir en santidad, ya que en la santidad lo que nos diferencia, nos separa del mundo y nos permite tener acceso al reino de Dios. Y es que la santidad a usted y a mí, cuando entramos en la santidad, en el ayuno y la oración, y nos lleva a morir a la carne, lo que me dijeron, y es que cómo me tratan, y es que cómo me hablan, y es que yo escucho esas voces, y es que escucho que dicen otras cosas, y es que escucho que hablan mal de mí. Vaya a la oración y al ayuno, y usted ahí mata a ese hombre en usted para vivificar el espíritu, y el Señor peleará por usted la buena batalla. Deje que el Señor lo defienda, no se meta allá, deje que Dios hará la buena obra a través de su vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, 12 al 13. Perdón, es primera de Juan. Sí, es Juan, perdón, es Juan. Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted y yo entramos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ya somos engendrados por el Espíritu de Dios. Ya automáticamente nuestro ADN empieza a trabajar a través del ADN de Jesús. Ya la sangre del Cordero Inmolado de Dios entra y obra a través de nuestras vidas, desarraigando nuestros genes, esos genes que vinimos de genes corruptibles de nuestros pasados, de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, de nuestras generaciones pasadas, y entramos en esa nueva generación, en ese nuevo ADN, en ese nuevo linaje en Cristo Jesús. Ya que si nos mantenemos como hijos de Dios,
Y si reconocemos que hemos sido engendrados por voluntad de Dios y sujetos a la voluntad del Señor, entramos a ser ciudadanos del reino. Ya cuando entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo y aceptamos que somos apartados para Dios, hacemos la obra de Dios, ya tenemos la ciudadanía del reino y tenemos que seguir trabajando para llegar a la eternidad en Cristo Jesús. Debemos perseverar y valorar lo que es de Dios y rechazar todo lo que nos ofrece este mundo. Yo no sé qué le ha ofrecido a usted el mundo y que usted está aferrado a eso, aferrado al mundo, pero piense, ¿será que esto a lo que yo estoy aferrado en este mundo, me lo podré llevar de este mundo? ¿Lo podré sacar de este mundo? Lo único que podremos sacar de este mundo es la eternidad con Cristo Jesús. ¿A dónde iremos a pasar la eternidad? Eso sí lo podremos sacar. Ahí mismo en Primera de Juan 2:15 al 17. Vamos a Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que estábamos hablando ahorita, todo este mundo es pasajero. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los anhelos, lo que yo pienso, lo que yo quiero y deseo de este mundo, es pasajero. Lo que tenemos que trabajar es por la eternidad, ya que todo eso, los bienes que usted y yo de pronto anhelábamos antes de conocer a Jesucristo, ya el Señor nos los va a dar, nos los dará. ¿Y para qué? Porque Él se place en cada uno de sus hijos, en complacernos lo que usted y yo queremos, pero ya no nos aferraremos a esto es mío, es que esto ya es mío. No, eso le pertenece al Señor y el Señor es el que obrará en cada uno de nosotros. La palabra de Dios y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros es que usted y yo debemos transformar nuestra vida, nuestra mente en la palabra, en las decisiones, para que vivamos como ciudadanos del reino y ya no como habitantes de esta tierra solamente. Nuestra vida comienza a desorientarse cuando tomamos decisiones basadas en todo lo que nos ofrece este mundo, aún lo que nos ofrecen nuestros familiares, aún lo que nos dicen los amigos, compañeros. Usted tiene que trabajar en esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que comprar esto, usted tiene que vivir en tal lado. No tenemos que hacer nada de eso. Tenemos que llevarlo a la oración. Tenemos que pedirle al Señor orientación y dirección, cómo debemos obrar y actuar para esas decisiones que nos piden otras personas, porque hay veces vienen y nos acosan. Usted tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. Puede la oración. Yo encontraba que hay personas que no les gusta cuando le dicen a uno, cuando le dicen a usted, oiga, ¿y por qué usted no va a tal lado? Oiga, ¿por qué no se compra esto? Oiga, ¿por qué no vaya a hacer tal cosa? Voy a orar. Y como que se irritan. Todo voy a orar. ¿Por qué no va de una vez? Voy a orar. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué habla el Señor? Encontramos en la palabra que el Señor Jesús no tomó decisiones Él. Encontramos, se apartó a la barca a orar, se fue al monte a orar, se fue a la mitad del río, del mar, del lago a orar en la barca y oraba al Padre. Y él siempre le oraba al Padre para que el Señor le dijera o fuera guiado por el Señor qué debía hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer usted y yo? Vamos al Salmo 119, 33 al 34. Salmos 119, 33 al 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mire que aquí el rey David le habla al Señor que le enseñe sus mandamientos y sus estatutos. Eso usted y yo los podemos conocer en la palabra, pero podemos pedirle al Señor, como hizo que el proverbista, el salmista, dame entendimiento. Podemos pedirle al Señor el entendimiento a través del Espíritu Santo, porque dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Eso le debemos pedir al Señor cuando le damos la palabra. Siempre le debemos pedir la dirección al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, llévame a conocer y entender tu palabra, los misterios que hay a través de tu palabra, pero llévame también a cumplirlos. Y le aseguro que usted y yo cumpliremos los mandamientos del Señor guiados por el Espíritu Santo. Ya que para ser una persona separada, una persona apartada para Dios, nos es indispensable aprender sus estatutos y guardarlos cada día, pero no basta solamente con saberlos, hay que asumirlos y demostrarlo con cada una de nuestras acciones. Cuando nos separamos del mundo es cuando
hacemos de la palabra de Dios un hábito en nuestras vidas. Y es como el Señor mira este mundo bajo sentencia de muerte, porque llegará el día del juicio del Señor, pero mirará también cómo estamos obrando y actuando usted acorde a las Escrituras. Vamos al libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 1 al 3. Juan 3, 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ser apartados de Dios debemos hacer como Nicodemo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un hombre de la ley, conocía la palabra tal como era Saulo de Tarso, pero no había nacido de nuevo. Y el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, porque conocía la ley, pero no se había revelado la palabra de Dios a él. Por eso ese encuentro con el Señor Jesús, cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y encontramos en este capítulo que él dice, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Dice, no te glories que te dije que tienes que volver a nacer de nuevo. Tiene que nacer en espíritu y en agua. Y eso es lo que nos pide el Señor para que usted y yo seamos apartados de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Tiene que esta vieja naturaleza haber sido crucificada de la cruz del Calvario y nacer en el Espíritu. Para ser una persona apartada para Dios, cumplir con todo lo que el Señor nos ha dicho, debemos nacer de nuevo. Y es cuando conocemos y nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Apartados para Dios, pero también con un nuevo destino de Dios en esta tierra para con cada uno de nosotros. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Mateo 5. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús nos está hablando del testimonio. Que glorifiquemos a Dios por nuestras buenas obras. ¿Y las buenas obras qué quiere decir? Ya no debe haber en usted y en mí nada de lo que nos ofrece este mundo. Lo que debe haber en usted y en mí es la representación de Jesucristo a través de nuestros hechos, palabras, acciones y decisiones. Cómo estamos obrando y actuando para cada situación. Ahí está realmente reflejado lo que dice esa palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que estábamos mirando que para poder aceptar el llamado de Dios, ser apartados para Dios, debimos haber muerto a nuestra naturaleza humana, carnal, nuestra naturaleza con la que venimos de nuestros padres y nacer a la nueva naturaleza en Cristo Jesús en la dirección del Espíritu Santo. Entonces cuando dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no debe haber nada del mundo. Vamos a una reunión. Bueno, tomémonos una cervecita, un traguito, eso no tiene nada de malo, decía una persona. Una nomás. Jesús tomó, porque yo no voy a tomar. Así dicen algunos, ¿cierto? Pero no dice la palabra que Jesús se emborrachó, porque algunos toman una, bueno otra, está bien, otra, bueno otra, eso no tiene nada malo. Es que estoy compartiendo con mi familia, estoy compartiendo con unos amigos, yo no le veo nada malo, estamos compartiendo, no hacemos nada malo, pero cuando dice la palabra en el libro de Proverbios, no mire el vino cuando rojea. Se refiere es que cuando usted ya está tomado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Ahí ya no es usted, ahí es lo que se mueve en usted, ¿cierto? Ya viene la persona con el trago, con los tragos encima y viene a actuar de una manera totalmente diferente. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y es el testimonio suyo y mío. Y así es que es cristiano, es que va a la iglesia, mire tomando, mire lo que dice, mire tan vulgar, palabras de doble sentido, mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire cómo habla de los demás. Y eso aquí lo dice la palabra. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo debemos glorificar a Dios en Cristo Jesús con las obras, los hechos, las palabras, las acciones, las decisiones. Como dice la palabra, que usted y yo demos fruto de labios, que hablamos, que nos expresamos, que decimos con otras personas, con los que no conocen al Señor, pero que el Señor quiere que alumbremos la luz de Jesucristo a través de nuestras vidas alrededor de esas personas. Cuando estamos separados para Dios, el mundo se verá reflejado a través nuestro. Se verá reflejado el Señor Jesús. No se verá reflejado las obras que fueron clavadas en la cruz del Calvario. Se va reflejado ese nuevo hombre de testimonio. Un hombre con propósito es separado para Dios. Y ese hombre con propósito, miremos lo que nos dice en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos al libro de Isaías capítulo 6 del 1 al 7.
Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Un hombre separado para Dios, Isaías, un hombre que sufrió afrentas, persecuciones, cárceles, un hombre que se determinó a servirle al Señor, un hombre que fue muerto de la manera más cruel. Dice la palabra, dice que fue aserrado este hombre para matarlo al final de sus días, ya cuando terminó su ministerio, su liderazgo, su propósito. Pero un hombre usado sobrenaturalmente por el Señor, un hombre que fue apartado para Dios, un hombre en el cual el Señor le reveló que vendría el Mesías. Casi 700 años le reveló. Usted lo puede leer en el libro de Isaías capítulo 53. Encontramos que el Señor le reveló quién vendría. Jesucristo. Jesucristo vendría a padecer a través de la cruz del Calvario, y lo describe tal cual como él vendría a padecer a través de la cruz del Calvario. Porque sería crucificado, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Todo lo dijo Isaías como el Señor se lo reveló. Pero aquí encontramos que él mismo dice, ay de mí, que vivo en un pueblo de labios inmundos. Claro, usted y yo vivimos en este mundo, pero como les venía diciendo, no pertenecemos a este mundo. Isaías lo entendió, que estaba rodeado de un pueblo de labios inmundos, pero él le clamó al Señor porque vio al Señor en su trono alto y sublime. Pero él entendió que estaba delante del trono de la gracia, por eso le clamó al Señor, porque dijo, soy muerto en este lugar. Cuando Dios nos habla de apartarnos del mundo, no quiere decir que usted y yo debemos salir de él, ya que la separación que nos habla, nos la hace es desde el corazón. Y eso sucede a través de la revelación, del contacto con la palabra de Dios, y su gloria permanece con nosotros incluso en tiempos difíciles, tal como sucedió en el tiempo del profeta Isaías, el cual entró en el templo y pudo contemplar la gloria de Dios, y a raíz de esta visión, se vio postrado en tierra y con temor reverente hacia el Señor. A raíz de esta visión, Isaías reconoció la separación del mundo y pudo entender que era apartado para Dios, y que el Señor, y con sus propósitos, quien lo envía a predicar su palabra a un pueblo rebelde, un pueblo corrupto que se resiste a Dios y al profeta. Así era ese pueblo en el cual vivía rodeado el profeta Isaías. Ya que hoy en día hay personas que creen que el ser apartados para Dios es solamente creer en Él, con conocer las Escrituras, otros con asistir sagradamente a la iglesia, pero los cristianos no es lo que hacemos, sino lo que somos. Por eso vayamos al libro de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, del 36 al 38. Mateo capítulo 13, del 36 al 38. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Como el Señor a sus discípulos le explicaba por parábolas, porque si este pueblo es terco, testarudo, no entienden por más que les explique, pero también el Señor le explica que alguno lo permitía para después sanarlos y darles salvación. Pero acá nos explica que usted y yo no podemos ser como la cizaña que estamos con Dios, pero también con la cizaña, no. Dice aquí, nos explica una parábola del que sembró, lo que sembraron en el camino, la que cayó en el camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en buena tierra. Usted y yo caímos en buena tierra, en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, y deberemos dar fruto, y fruto para Dios, no fruto para el hombre. Por eso aquí lo que dice, el campo es el mundo, usted y yo estamos en ese campo. La buena semilla son los hijos del reino, somos la buena semilla, los hijos de Dios, los apartados para Dios.
Dios. Dice, y la cizaña son los hijos del malo. O sea, la cizaña son esas personas que el enemigo usa para criticarnos, juzgarnos, murmurarnos, tratarnos, inclusive tildarnos. Pero en usted y en mí, recordemos, Él les dijo, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Usted y yo somos hijos del reino. Hoy quiero orar por esas personas de pronto que ya el Señor les ha hablado, pero como que no entienden. De pronto el Señor usó un profeta, impuso las manos como lo hizo el Señor con Pablo. Como lo hizo con Pablo cuando mandó al profeta a ungirlo para que cayeran las escamas de los ojos. De pronto usted todavía tiene escamas, todavía esas escamas no han caído, y oramos en el Señor que caigan las escamas de su vida para que el Señor traiga claridad y entendimiento en el plan perfecto que ya es tenido para usted. Apartado para Dios es que usted está en el mundo, pero no pertenece al mundo, pertenece a Dios, porque si ya conoce a Jesucristo, afírmese en el camino, párese sobre la roca que es Jesucristo y empieza a hacer el propósito del llamado de Dios por encima de toda circunstancia. Jesús lo hizo por encima de toda circunstancia, que aún sus propios hermanos lo criticaban a Jesús, pero a él no le importó porque él vino fue a hacer el plan perfecto del Señor. Hoy oro, Señor, que esas personas que no han entendido, Padre, clamo, pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga el Espíritu Santo y quite las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad de su alma, de su mente, su corazón, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su naturaleza, sus palabras, su voluntad, y en el nombre de Jesús de Nazaret son redimidos por la sangre de Cristo. Se abre su entendimiento, se abre su conocimiento y revelación de la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios entra y toma el control de su vida y su corazón a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, trae claridad y entendimiento a su vida a partir de ahora y úsalo de una manera sobrenatural. También por esas personas que se han apartado del camino de Dios. Hoy oro y le pido al Señor que vuelvan a sus caminos, que vuelvan al redil, pero le pido al Espíritu Santo que les coloque el querer como el hacer en la palabra, los mandamientos, los estatutos, los decretos, el propósito, el llamado de Dios, el ser apartados para Dios, y que el mismo Espíritu Santo los traiga con convicción, firmeza y determinación en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias por esta hermosa, maravillosa palabra. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias porque me edifica, me renueva, me restaura, me transforma cada vez que yo leo la palabra, pero cada vez que traigo un tema, el Señor empieza primeramente a trabajar conmigo. Y le doy gracias al Señor por haberme apartado para Dios, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y oración. Hoy viene una mujer maravillosa, una mujer usada por Dios con revelación, una mujer usada con entendimiento, con palabra, con firmeza, con convicción. Una mujer en la cual el Señor la ha venido entresacando de las ovejas para usarla de una manera sobrenatural. Una mujer con conocimiento de la palabra, que hoy el Señor tiene una palabra para esa familia, que el Señor los apartó para Dios, pero no han entendido, no se ha corrido el velo en su mente y su corazón, pero hoy el Señor le trae una palabra a través de esta maravillosa mujer con el conocimiento, el entendimiento del poder del Espíritu Santo, en el cual ustedes entenderán a partir de hoy. Espera esta palabra que ya viene el Espíritu Santo obrando a esta poderosa mujer con esta palabra. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. En este último tiempo de alabanza vamos a decirle al Señor que unidos somos más fuertes. Adórelo, exáltelo, cante con nosotros y bendiga su nombre, porque Él ha hecho grande, algo grande el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener, aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh,
Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Tienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes. Nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes. Nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero ya agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer, así que resiste. Es solo cuestión de fe, solo tú resiste. Nada anda mal, solo temporal, no tienes que confiar. Hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento, que es solo un pretexto para que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real, real, la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche llegó. Llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien. 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 Buenas noches para todos, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. La palabra para hoy está en el Salmo 23:4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para esas familias que Dios ya las ha llamado, que Dios las ha escogido, tal vez vienen argumentos, tal vez vienen ataques de parte del enemigo en las familias, dentro de las mismas familias, en las personas que nos rodean. Deben entender y deben comprender que Dios está allí, que Dios es el amigo que nos va a acompañar, que es esa persona que dice que no debemos temer a las circunstancias, no debemos temer a todo lo que nos está rodeando, tal vez porque muchas veces nosotros nos dejamos argumentar por estas cosas, nos dejamos como influenciar de las personas que están a nuestro alrededor y no entendemos y no comprendemos que esto es para que nosotros no atendamos al llamado, para que nos apartemos de lo que Dios ya ha prefijado para nosotros. Entonces debemos es continuar hacia adelante, entender que Dios tiene el control de todo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que hablen, de lo que digan alrededor de nosotros, por tal vez esos cambios que estamos teniendo en nuestros corazones, esos cambios que vienen a nuestro carácter, que vienen a nuestra manera de ser, esos cambios son necesarios para que pueda haber ese llamado, para que pueda haber ese cumplimiento de lo que el Señor ya ha hecho para nosotros. Vamos a buscar en el Salmo 27:3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor lo dice claramente, debemos estar confiados es en Él. No importa lo que se levante, no importa las circunstancias, ¿sí? Entonces,
los animo a que cada uno de ustedes se disponga cada vez más para Dios, que busque más el rostro del Señor, que se prepare para todo lo que viene, porque cada uno tenemos circunstancias, pero la palabra de Dios también dice: ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? El Señor es el que tiene el control de todo, el Señor es el que nos prepara y nos dispone para toda circunstancia, para toda situación que tengamos que vivir. También dice en Juan 14, 16 y 17, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, no debemos temer a todo lo que sobrevenga para nuestras vidas, no debemos temer a las circunstancias, no debemos temer a los ataques que vengan por parte de nuestro trabajo, de nuestros mismos compañeros, de nuestros mismos familiares, porque eso es algo que vamos a tener que sobrellevar. Eso es algo que a cada uno de nosotros como escogidos del Señor, como personas que Dios ya ha prefijado un plan para cada uno de nosotros, nos va a acontecer. Si a través del tiempo las personas que no están buscando del Señor tienen circunstancias, pero utilizan otros medios diferentes a buscar del Señor, a aferrarse a su palabra, sino buscan otras clases de, digamos, salidas para de pronto salir de esos problemas o de esas circunstancias. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lo que el Señor quiere es que nos sumerjamos en Él, que lo busquemos a Él, que esperemos en Él, que confiemos en su palabra y confiemos en esas promesas que Dios ha dado a través de estos 3 versículos y de muchos más que hay en la Biblia, que a través que ustedes van quitando esos velos de sus corazones, de sus pensamientos, de su mente, entonces van a ir entendiendo más la palabra, van a ir comprendiendo qué es lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por este momento, le doy gracias por las personas que nos escucharon, los bendigo y en esta hora voy a orar por cada uno de ustedes, los que están en este momento escuchando la palabra. Señor, hoy pongo delante de ti la vida de cada una de las personas que nos escuchan hoy, Señor, las familias, Dios Padre de la gloria. Mira, Señor, cada situación que están viviendo ellos, rodéalos con tu presencia, rodéalos con tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores en ti, Señor, aunque venga la tormenta, aunque vengan argumentos, aunque venga cualquier situación que nos quiera apartar de ti, Señor, sabemos que en ti somos más que vencedores, Señor. Levanta a cada uno de estas personas, levanta a los padres, levanta a las mujeres, ayúdalas, Señor, a que ellas tomen, Señor, su derecho allí como mujeres de guerra, como mujeres de oración, para que levanten sus hijos, para que hayan familias enamoradas de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Te doy gracias, Señor, por el pastor Freddy López Cardoso. Te doy gracias, Señor, por el ministerio de alabanza y por todos y cada uno de los hermanos que se conectan con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.